Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita calcular el pago de matrícula a un grupo de estudiantes. Entonces, vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Vamos rápidamente a ver la función ejecutar entre las líneas 15 a 50. Esta función se encarga de solucionar el problema. Entonces, aquí vemos que líneas 17 y 18 declaramos las variables para calcular el total de matrícula. Le invitamos a visitar esta tutoría para leer las condiciones detalladas de este ejercicio. También le invitamos a visitar la tutoría calcular pago de matrícula en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente línea por línea esta función que vamos a ver aquí rápidamente. Entonces, declaradas una vez estas variables a usar, debemos pedir al usuario el código. Entonces, una vez leemos el código, vamos a usar un registro centinela, un ciclo while entre las líneas 23 a 45. Mientras el código sea diferente a 000, ingresará al ciclo y leerá datos para calcular la matrícula de ese estudiante. En el ciclo leemos el patrimonio, la renta y calculamos los datos. El cargo variable vemos que es el 10% del incremento del patrimonio más el 15% de la renta. El total de matrícula es el cargo fijo más el cargo variable. El cargo fijo es una constante de 67.000. El suma matrícula es un acumulador que va acumulando las matrículas totales de cada estudiante. Suma CB es un acumulador del cargo variable de todos los estudiantes y un contador de estudiantes. Vemos una condicional para contar los cargos variables superiores a 78.000 y mostramos al final el total de matrícula por ese estudiante. Y al finalizar entonces, luego de salir del ciclo y procesar los estudiantes, mostramos los datos generales, es decir, el promedio de matrícula. Recuerde que el promedio es la suma de datos sobre el número de datos, o sea, el acumulador de matrícula sobre el contador de estudiantes, el contador de los cargos variables, el total de estudiantes y el promedio de cargos variables. Entonces ya sabe, visite esta tutoría, calcular pago de matrícula en Turbo C, allí explicamos más detalladamente esta función. En este caso, nslog reemplaza a fprint o printf de Turbo C. El uso entonces es similar, la sintaxis. Veamos entonces la estructura de este programa. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Y las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces, una vez definidas las clases, se crean objetos de esa clase que permitan reutilizar la clase sin necesidad de copiar nuevamente código. Así, por ejemplo, para registrar datos personales en una base de datos, usted podrá crear una clase persona con atributos del nombre de la persona, la edad, etcétera, con comportamientos, o sea, funciones a ejecutar. Y luego crear objetos de esa clase persona. Por cada objeto será una persona diferente. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 5 a 7 y va entre las directivas @interface y @end. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura del objeto, o sea, declarar los atributos y los comportamientos. Recuerde que los atributos son las variables globales y los comportamientos son las funciones a usar. Para este programa vemos que nombramos la clase como calcular pago de matrícula. Dos puntos, luego va la clase principal, se hace referencia en ese object. Y aquí es donde declaramos las variables de instancia. Este programa entonces no
decidimos no declarar como atributos, ¿sí? Pero recuerde que esos atributos son variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. O sea que acá se pudo haber declarado como atributos el código, el contador de estudiantes y los demás datos. Pero optamos por hacerlo como variables locales en la función ejecutar. Lo que sí declaramos fue la función ejecutar en la línea 6 en la interfaz. Primero se indica el nivel de la función, con menos o guión indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, en este caso void para retorno vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros, pero esta función no recibe parámetros. Cada parámetro iría separado por 2 puntos. Recuerde que los parámetros se componen de tipo de dato y nombre de variable. Ya está lista la interfaz, el compilador ya sabrá el tamaño de memoria a reservar. En este caso simplemente la invocación de una función y ya entonces veremos la implementación. En la implementación lo que se hace es entonces programar la lógica de las funciones declaradas en la interfaz, o sea, implementar las funciones. La implementación entre las directivas @implementation y @end, es decir, desde la línea 9 a 51. Vemos un método especial entre la línea 10 a 14, ese es el método init o el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Entonces el constructor es invocado desde cuando se instancian objetos de esta clase, es decir, en la línea 55 vemos que se invoca a init y se encarga de inicializar las variables de instancia. Como este programa no tiene, entonces el constructor también queda vacío. Y ya vimos la función ejecutar que programamos manualmente, línea 15 a 50. La cabecera de esta función es similar a como se declara la línea 6 y 15, solo que entre llaves va la lógica de esta función. Entonces con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase calcular pago de matrícula. Ya con esto se pueden crear objetos de la clase que permitan usarla. Eso lo hacemos entonces en el main entre las líneas 53 a 59. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, en la línea 55, nombramos la clase calcular pago matrícula seguido de asterisco, seguido de nombre de un objeto, en este caso BJ. O no un objeto, sino un puntero de la clase calcular pago de matrícula. Necesitamos que este puntero apunte a un espacio de memoria de esta clase, es decir, a un objeto de esta clase, de la estructura de esta clase para poder usarla. Por eso lo instanciamos. Entonces observe que se invoca alloc, que reserva memoria dinámica para la clase de calcular pago de matrícula. Una vez reservada la memoria dinámica, se invoca init, que invoca constructor para definir la estructura de la clase. Ya con esto tenemos un espacio de memoria de esta clase. Entonces obj apunta a un objeto de esta clase y ya podremos usarla. Para efectos entonces simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. Por eso en la línea 56 entre corchetes nombramos el puntero bj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. No hay que enviar parámetros, cada parámetro iría separado por 2 puntos. Y con esto de la línea 56 el compilador salta a la línea 16 y resuelve el problema. Por último, línea 57, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Este método pertenece al manejador interno de memoria de Objective-C. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita calcular el pago de matrícula a un grupo de estudiantes. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esa tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías.